Hablaremos de 5 áreas de batalla. No afirmamos en lo absoluto que lo siguiente sea completo, pero el Señor nos ha dirigido a que contemos lo que hemos aprendido hasta ahora. En nuestra oración más ferviente, que el Señor mismo lo dirija a usted hacia toda comprensión espiritual. Las áreas son demonios, espíritus humanos de satanistas, criaturas físicas como los hombres lobos. La palabra se refiere solo a hombres lobos, no a otros tipos de hombres animalizados, humanos, y directamente a la batalla espiritual en nuestro cuerpo físico. Los Salmos y el libro de Josué son 2 buenos libros de texto en cuanto a la batalla espiritual. Cada arma que menciona la Biblia puede ser empleada en el mundo espiritual. Estudie los pasajes, tome un cuaderno y escriba todo lo que el Señor le vaya revelando al leer. De esa manera tendrá información que podrá repasar frecuentemente. De lo contrario, tendrá que malgastar tiempo reaprendiendo cosas sabidas pero olvidadas. Demonios. Los demonios son criaturas muy inteligentes. Son espíritus y por lo general no tienen cuerpo físico, aunque pueden durante ciertos periodos manifestarse en cuerpo físico que podemos ver y sentir. Antes eran ángeles al servicio de Dios. Satanás, su líder, era arcángel, uno de los seres más poderosos que Dios jamás haya creado. La inteligencia del hombre no es nada comparada con la de Satanás. Hace muchísimas edades Satanás se rebeló contra Dios e intentó exaltarse por encima de Dios. Un gran número de ángeles siguieron a Satanás para servirlo en vez de a Dios. A veces nos referimos a ellos como ángeles caídos, y son los diferentes demonios. Todos son malos y mentirosos. Adoptan diferentes nombres en diferentes partes del mundo. Poseen una vasta gama de poderes y capacidades que solo pueden ser derrotados con el poder de Jesús. En Jesucristo estamos en una notable posición de autoridad sobre los demonios. Debemos hacer uso de esa autoridad, pero siempre con respeto. El número y la variedad de demonios son tan vastos que jamás alcanzaríamos a nombrarlos a todos. Además, el mismo demonio adopta diferentes nombres según la zona geográfica en que éste esté. El reino de Satanás está muy organizado y es muy eficiente. Los demonios de muy alto rango, que la Biblia llama príncipes, gobiernan diferentes partes del mundo. Los demonios conocen muy bien la Biblia, por lo que nosotros, a nuestra vez, debemos conocerla a fondo. Los demonios son expertos en tergiversar los pasajes bíblicos, en un intento por hacer que se entiendan de un modo diferente del que Dios expresó. Si no nos sabemos la Biblia, somos presas fáciles para ellos. No creemos necesario intentar confeccionar una lista de nombres de demonios, porque no solo es imposible, sino que cada vez que tenemos que enfrentarlos, el Espíritu Santo nos da la sabiduría que necesitamos. Ni el tiempo ni el espacio nos permiten hablar mucho de liberaciones, aparte de los detalles que ofrecimos sobre el caso de Elaine y otros. Emprendemos las liberaciones por secciones de la persona y por las puertas que sabemos que han sido abiertas en la vida de la persona. En futuras publicaciones entraremos en más detalles. Espíritus humanos de satanistas. Lidiar con los espíritus humanos de los satanistas es parecido a lidiar con demonios, excepto que uno debe recordar siempre que se trata de vidas y espíritus humanos, y que lo primordial es salvarlos. Resistimos por mucho más tiempo el tormento de espíritus humanos sin contraatacar que el que proviene de demonios, porque no queremos hacerles daño, y siempre les predicamos el Evangelio. Recuerdo una noche, poco después de la liberación definitiva de Elaine, que estaba yo lavando la loza después de comer. Estaba sola y derramaba mis lágrimas sobre la loza mientras oraba al Padre. Había sido un día particularmente duro. Elaine y yo estábamos continuamente atormentadas por los espíritus satanistas. Nada parecía frenarlos. Casi constantemente aquellos seres invisibles nos estaban levantando en peso y lanzando contra la pared o al piso, o nos arrojaban objetos. Estábamos agotadas y magulladas. Podíamos detener a un demonio reprendiendo en el nombre de Jesucristo, pero a los espíritus humanos no lo podíamos detener de la misma manera. En desesperación grité al Señor: Padre, por favor, ¿qué podemos hacer? Siento como que esta casa fuera una vía pública para que transite cualquier poder o demonio.
Sabemos que estos espíritus nos atormentan. No puedo más. En aquel instante el Espíritu Santo me inundó la mente con la historia del Cordero Pascual en Éxodo 12. Entonces me dijo, desde la muerte de Jesús no hay sacrificio con sangre. ¿Cuál dirías que es el equivalente de la sangre hoy día? ¿El aceite? Pregunté. Correcto. Entonces el aceite me recordó el pasaje de Éxodo 40, en el que instruyó a Moisés para que utilizara también la unción del aceite. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y le santificarás con todos sus vasos y serás santo. Éxodo 49. Al meditar en este pasaje, el Señor me mostró que debía tomar aceite y ungir mi casa y santificarla para el Señor. Así que tomé el aceite que tenía de cocinar y unté los postes y el dintel de las puertas mismas y cada una de las ventanas. Al hacerlo, le pedí al Señor que santificara mi hogar y que lo sellara con el sello de su sangre preciosa. Luego, dejando las puertas abiertas, volví a entrar a la casa y parada en el centro, le pedí al Señor que la limpiara y que sacara a cuanto espíritu maligno hubiera en ella. El cambio fue inmediato y dramático. Mi casa quedó sellada y no hay demonio ni espíritu humano que haya podido entrar desde ese entonces. Cuando participamos en batallas particularmente fuertes y como es común, tenemos mucha gente entrando y saliendo de la casa constantemente, hallamos a veces necesario volver a ungirla y a santificarla de vez en cuando. Cualquiera que participe en alguna lucha espiritual verá que esto es muy bueno. El Señor nos ha enseñado también que cada vez que nos traslademos a una casa diferente debemos caminar por los linderos de la propiedad y declararla del Señor y pedirle al Señor que la santifique para sí, la selle y la proteja. Si el Señor le muestra a usted que está siendo afligido por un espíritu humano, no solo de un satanista, sino eh, hasta de un hermano en la fe que siente odio hacia usted, sería muy conveniente que otro hermano en la fe lo unja a usted con aceite, que ore y le pida al Señor protección no solo de los poderes demoníacos, sino también de los espíritus humanos. Tenemos que estar alertas a la posibilidad de que un espíritu humano esté hablando y actuando a través de una persona que todavía está cautiva. Por lo demás, el Espíritu Santo lo irá guiando en cada circunstancia a medida que se presente. Hombres bestias y manifestaciones físicas de los demonios. Los vampiros y los hombres lobos han estado en las leyendas a través de los años. Mucho se ha escrito sobre ellos y muchas películas y relatos giran alrededor de ellos. Tristemente, la mayoría cree que son pura fantasía y que todo lo que se dice de ellos es inexacto. Tales criaturas existen. Permítame definir lo que llamo hombres bestias y vampiros, y luego veamos algunos pasajes bíblicos interesantes. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5. Desde la caída de Adán, los humanos han nacido pecadores, y sus cuerpos físicos han sido modelados y particularmente afectados por la maldad. Debido a esto, los demonios tienen mucho poder sobre nuestros cuerpos físicos. La gente enteramente consagrada a Satanás puede pedir, y lo hace, a ciertos demonios que vivan en ellos, demonios que son capaces de producir tremendos cambios físicos en sus cuerpos. Es bien sabido que los demonios pueden impartir a los humanos una fuerza extraordinaria. Recordemos al endemoniado Gadareno de Lucas 8. Los hombres bestias son productos de esos demonios. Los demonios producen en el cuerpo de esas personas los cambios que los transforman en figuras de animales, además de fuerza y características sobrehumanas. Hay algunos pasajes muy interesantes sobre el tema. Claro, no se emplea el término hombre bestia u hombre animal como en los cuentos modernos, pero veamos lo siguiente en Levítico 26:6 dice: Y yo haré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar las malas bestias de vuestra tierra. Y en Levítico 26:22 dice: Enviaré también contra vosotros bestias fieras. En ambos pasajes se hace una clara distinción entre malas bestias y bestias fieras. Dios está diciendo a los israelitas que si obedecen sus mandamientos, Él ha de limpiar de malas bestias la tierra de los cananeos, pero que si no guardan sus mandamientos, mandaría bestias fieras que lo matarían.
Un poco antes, cuando Dios entregó la ley a Moisés, señaló que entre los animales salvajes y los domésticos habría animales limpios y animales impuros. Así que está claro que las malas bestias son diferentes de los animales impuros. En el Salmo 50:11 Dios dice: En mi poder están las fieras del campo. Hay numerosas referencias a animales salvajes que pertenecen al Señor, pero nunca se habla de malas bestias que le pertenezcan. Entonces encontramos un pasaje muy interesante en Ezequiel. Aquí el Señor le dice a Ezequiel que vaya al templo de Jerusalén a ver la maldad que allí se hacía. En aquellos tiempos los israelitas practicaban la adoración de demonios y de Satanás con todas las perversiones que la acompañaban. Y díjome Dios: Hijo del hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Díjome luego: Entra y ve las malvadas abominaciones que éstos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí imágenes de todas serpientes y animales de abominación, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared alrededor. Ezequiel 8, 9, 10. En el pasaje de Primera de Corintios 10, 19, 20, antes citado, se declara que aquellos ídolos eran imágenes de demonios que eran adorados. Creo que las imágenes que Ezequiel vio no eran solo de demonios, sino también de bestias. Israel había pasado 400 años en Egipto antes de Ezequiel. Los jeroglíficos que han sido encontrados en Egipto contienen dibujos de criaturas en parte humanas y en parte bestias, especialmente cuerpos humanos con cabezas de lobo. Hay muchas referencias en la Biblia que muestran que los israelitas al salir de Egipto llevaron consigo tradiciones y formas de adoración. En el Nuevo Testamento también se hace referencia a bestias del mal. Creo que los siguientes pasajes se refieren a lo que hoy llamamos hombres bestias. Dijo uno de ellos, propio profeta de ellos: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos. Este testimonio es verdadero. Tito 1, 12, 13. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido la carne extraña, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego eterno. De la misma manera también estos soñadores amancillan la carne y menosprecian la potestad y vituperan las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda. Pero estos maldicen las cosas que no conocen, y las cosas que naturalmente conocen, se corrompen en ellas, como bestias brutas. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron en el error de Balaam por recompensa, y perecieron en la contradicción de Coré. Judas 7:11. El error de Balaam fue adorar demonios, específicamente a Baal. En segunda de Pedro 2, 10, 12, hallamos un pasaje casi idéntico. Este pasaje muestra cómo los hombres se corrompen y se vuelven bestias por falta de respeto y por andar con demonios y adorarlos. También se hace clara referencia a un tipo especial de profanación de la carne y carne extraña. Hay muchas cosas escondidas en la Biblia y debemos pedirle sabiduría al Señor para entenderlas, pero creemos que estos pasajes se refieren al fenómeno de que seres humanos se convierten literalmente en bestias del mal, con cambios físicos que los demonios les producen. Para muchos los hombres lobos, los vampiros y los zombis son pura fantasía. Los cristianos necesitan entender que para Satanás y sus siervos estas criaturas no son cuestión de juego y que de veras existen. La actividad satánica en la Edad Media era muy intensa porque la luz del Evangelio de Jesucristo estaba casi extinguida. La brujería andaba desenfrenada durante ese tiempo hasta que Dios trajo la reforma y se volvió a predicar el Evangelio. Los únicos escritos que hablan con exactitud sobre la existencia de hombres bestias que hemos podido hallar son traducidos de escritos de algunos cristianos alemanes durante el comienzo de la Reforma. Nuestro Señor Jesucristo dijo que en los días que
precederían su venida, la maldad se multiplicaría enormemente, mucho más que en la Edad Media. Satanás anda activo y vamos a estar viendo cada vez más manifestaciones de su poder. La proliferación de películas sobre el ocultismo, música rock, satánica, el asumir papeles en juegos de fantasía ocultistas, literatura sobre el ocultismo, religiones orientales y cristianos tibios y poco consagrados, nos deben estar dando una buena indicación de que los tiempos en que vivimos, refiriéndose a los tiempos que precederían su venida, Jesucristo dijo: porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: he aquí está el Cristo, o allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Mateo 24, 21, 24. Examinemos algo de lo que se dice sobre los hombres bestias, especialmente los hombres lobos. En primer lugar, se dice que si un hombre lobo muerde a una persona, ésta se convierte también en hombre lobo. Para mí, esto es totalmente un error. Primero, porque la Biblia señala que la persona tiene que andar en relaciones con los demonios que están prohibidas por Dios. Segundo, porque según mi propia experiencia y la de otros, es improbable que una persona sea simplemente mordida por un hombre lobo. El deseo de estos hombres demonios es un solo: la destrucción de los demás. Si una persona llega a estar al alcance de una mordida de un hombre lobo o de cualquier hombre bestia, lo más probable es que sea despedazada y no simplemente mordida. Satanás se vale de los hombres bestia para castigar. Creo que duramente la tribulación los casos se multiplicarán enormemente. Otra de las cosas que se dicen es que estas criaturas solo se transforman en bestias por la noche y solo si es luna llena. Sé que ambas cosas son falsas, porque conocí personalmente a un hombre lobo que se transformó a plena luz del día y en una parte del mes que no era luna llena. La pregunta más obvia es cómo combatir a estas criaturas. Pues en el nombre, poder y autoridad de Jesucristo. Hasta la fecha no sé de ningún hombre bestia que haya sido liberado, pero la obra de Cristo en la cruz fue tan completa que estoy segura de que es posible si la persona está dispuesta a exponer su vida para obtener la liberación. Tales personas han entregado tan completamente su cuerpo físico a los demonios que fuera un milagro del Señor. Dudo que el demonio pueda ser expulsado sin que se produzca la muerte de la persona. Como dije, hasta ahora solo una vez me he encontrado cara a cara con un hombre lobo. Quizás sea útil que describa ahora esta experiencia. Caía la tarde y me dirigía en un auto de mi oficina al hospital a ver a un paciente que se había puesto muy grave. Iba sola en el auto por un camino vecinal desierto. No había casas ni edificios por lo menos en 2 kilómetros a la redonda. De repente, como a una cuadra de distancia, vi a un hombre lobo parado en medio del camino. Al acercármele, se irguió en sus patas traseras. Pisé el acelerador hasta el fondo tratando de irme por el lado, pero el auto no me respondió. Resbaló hasta que se detuvo con el motor todavía en marcha. A pesar de mis oraciones e intentos de echarlo a andar, me quedé horrorizada frente a la criatura más increíblemente espantosa y fiera que jamás había visto. Sentí como si me ahogaba el poder maligno puro que irradiaba. Echó la cabeza hacia atrás y aulló. Fue un aullido tan escalofriante que jamás lo olvidaré. Me miró a los ojos y me dijo: no vas a ninguna parte, ¿ves? Detuve el carro y no hay nada que puedas hacer. Voy a darme el gusto de destrozarte la garganta y beber tu sangre. Hace demasiado tiempo que estás estorbando a Satanás y voy a castigarte. No podrás luchar contra mis poderes. Terminó con un hondo gruñido y avanzó desde el frente del auto hacia mi puerta. El miedo me envolvía en oleadas, pero sabía que tenía que resistir.
Estaba segura que no era la voluntad del Señor que yo muriera en aquel momento. Sabía que me quedaba trabajo por hacer. El Señor me había enseñado bien durante la casi fatal enfermedad de 3 años atrás, cuando tomé la decisión de resistir el Espíritu Santo. Inundó mi alma de una calma, una paz y una fortaleza inmensas, y puso en mi mente que el hombre lobo estaba tratando de asustarme para que saliera huyendo. Si lo hubiera hecho, hubiera podido matarme. Respiré profundamente, extendí la mano y señalándolo directamente le grité: ¡Alto! Alto en el nombre de Jesucristo, necio siervo de Satanás. Soy una sierva de Jesucristo, quien es Dios Todopoderoso. No es la voluntad de mi Señor que yo muera ahora. No puedes tocarme porque tengo una tarea que realizar. El hombre lobo se detuvo como paralizado y gruñó furiosamente. Lo señalé de nuevo. Lo miré a los ojos y le dije: en el nombre de Jesucristo te ordeno que te quites de mi camino y te marches. La hora de morir no me ha llegado todavía. Vete. Aulló una vez más, se puso en 4 patas y huyó hacia un alto maizal junto al camino. Temblaba tanto en mi alivio que apenas podía manejar, pero al volver a tomar velocidad mi auto, me alejé abandonando al Señor una vez más, porque contra la ira de mis enemigos extendió su mano. Alabando al Señor una vez más, porque contra la ira de mis enemigos extendió su mano. Salmo 138:7. Como a los 2 kilómetros me detuve y tuve un quebrantamiento nervioso antes de llegar al hospital. Si comprendiéramos todo el poder que, que está a nuestra disposición en el nombre de Jesucristo. Mucho se ha escrito acerca de los diferentes métodos de matar hombres lobos mientras están en forma de lobo. Jamás intentaría eso porque al hacerlo estaría matando a un ser humano cuya salvación es mi principal interés. Además, una vez que uno mata a la persona, el demonio abandona el cuerpo y el cuerpo recupera su forma humana. Eso, claro está, lo pondría a uno en una situación bien difícil, porque ¿quién nos va a creer que aquel cadáver tenía antes una forma diferente? El que lo haya matado sería casi seguro acusado de asesinato, y con razón. Los vampiros también existen. Este es también un término relativamente moderno. Esencialmente, un vampiro es una persona que bebe sangre y le gusta particularmente la sangre humana. El vampirismo está particularmente en boga entre los artistas de rock pesado y sus fanáticos. Muchas canciones están siendo escritas sobre el tema, y el beber sangre durante sus actuaciones es común entre esta gente, así como el alterarse los dientes para hacerlos puntiagudos. Recientemente ha habido publicaciones con fotos de cantantes del grupo de rock cuyos dientes frontales son ahora puntiagudos. Hay una fascinante referencia a esto en el siguiente pasaje. Mi vida, dice alma mía en la versión King James en inglés, está entre leones. Estoy echando entre hijos de hombres encendidos. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua cuchillo agudo. Salmo 57:4. Cuando recordamos que la mayoría de los escritos de David en los Salmos se referían a batallas espirituales, y el hecho de que dice que su alma, no su cuerpo físico, está siendo atacada, me hace preguntarme si no se estará refiriendo a las personas poseídas por demonios del vampirismo. La mayoría de las cosas que se dicen sobre los vampiros tampoco son ciertas. Los vampiros pueden actuar a la luz del día, no tienen que dormir en sarcófagos, etcétera. Yo nunca me he encontrado personalmente con un vampiro, pero he hablado con varias personas que dicen que sí. En este caso también tenemos que pararnos firmes en el poder y la autoridad de Jesucristo. Los demonios pueden manifestarse en forma física y lo hacen. Las formas que escogen van desde una belleza exquisita hasta la más espantosa fealdad. Los demonios pueden también manifestarse en la forma de un ser humano que existe de veras. Los satanistas se refieren a ellos de diferentes maneras: cambiadores, imitadores, etcétera.
Nosotros tenemos que enfrentarlos como a cualquier otro demonio, en el nombre de Jesucristo. Batalla física. No es mucho lo que puedo decir sobre el conflicto inevitable que tendremos con personas de carne y hueso como resultado de nuestra participación en batallas espirituales. Hay que pedirle al Señor con todo fervor que nos enseñe a escuchar con claridad su voz, y si la escuchamos, tenemos que obedecer, por ridículo que nos parezca en el momento. Fe y obediencia son dos palabras claves. Nunca olvidaré una tarde de julio poco después de la liberación definitiva de Elaine. Al llegar del trabajo más temprano que de costumbre, fui dejando tiradas por la casa algunas cosas. Como faltaban 45 minutos para ir a encontrar a Elaine al trabajo, me fui al mercado. Regresé como a los 20 minutos. Iba a introducir la llave en la cerradura cuando el Espíritu Santo dijo a mi espíritu y a mi mente: no. Miré a mi alrededor. Todo parecía inquietud. Los pájaros trinaban, mis dos gatos dormían en el columpio del portal. Miré por la ventana junto a la puerta, pero no vi nada anormal. Debo estar loca, me dije. No he estado fuera más de 20 minutos y estamos en pleno día. De nuevo me llegó la orden: no. Pero, señor, le dije, compré helado y se va a derretir con tanto calor. No entres, me dijo por última vez. Se hizo el silencio. Sentía en mi corazón que era lo último que el Señor me iba a decir en cuanto al asunto. El Señor nunca discute con nosotros. Así que me encogí de hombros, me volví y regresé al carro para ir a esperar a Elaine hasta que terminara de trabajar. El Señor me tenía de demasiado bien educada para que yo lo desobedeciera. Hora y media más tarde, cuando Elaine, el helado derretido y yo llegamos a la casa, nos encontramos con que la parte posterior de la casa había sido saqueada. El ladrón tiene que haber estado en la casa en el momento en que el Espíritu Santo me impidió que entrara. Alabé al Señor por su dirección. Quizás me hubiera matado si entro una hora antes. Podría contar muchas otras experiencias, pero el Señor lo guiará a usted en su vida. Mucho cuidado con las personas en quienes confía. No le cuente sus cosas a ninguna persona a menos que con el tiempo se haya probado a sí misma. ¿Cuáles son los frutos de su vida cristiana? Espere siempre a que el Señor ponga paz en su espíritu antes de brindarle su confianza a alguien. Ore constantemente que el Señor les revele quiénes son los siervos de Satanás y sus mentiras. Jamás seremos más inteligentes que Satanás. Solo el Señor puede señalarnos sus trampas. Las batallas en el mundo espiritual. Ya hablamos de este tipo de batalla en el capítulo 14. Diré, sin embargo, que los 8 pasos descritos al principio de este capítulo se aplican también aquí, al igual que en las demás facetas de la batalla. Capítulo 17. Destrucción de las iglesias cristianas. Habla Elaine. Durante mis años en la hermandad me adiestraron cuidadosamente, y yo a mi vez adiestré a otros en cuanto a cómo infiltrar y destruir las diferentes iglesias cristianas. La meta de Satanás es convertir toda iglesia cristiana en una iglesia como la de la Laodicea que se describe en Apocalipsis 3, 15, 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Son iglesias llenas de gente pasiva, que nunca se molesta en estudiar la Biblia, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la piedad. Como bien la describe segunda de Timoteo 3:15, y no constituyen una amenaza para Satanás. Se nos enseñó un plan de ataque básico de 8 puntos que podíamos adaptar a cualquier denominación de iglesia a que se nos enviara. El hecho de que la mayoría de los satanistas de más alto rango asisten regularmente a las iglesias cristianas no debe sorprender a nadie, es decir, a nadie que se moleste en leer la palabra de Dios. A los cristianos se nos ha advertido claramente que los ataques de Satanás vienen desde
dentro de las iglesias, especialmente en tiempos de prosperidad. Al despedirse de los ancianos de Efeso, Pablo les advirtió: y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hechos 20, 25, 31. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Segunda de Corintios 11, 13, 15. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas 4. Estos pasajes dicen con gran claridad que los ataques de Satanás surgirán de dentro de las iglesias. No estamos tratando de iniciar una cacería de brujas. Nuestro deseo más bien es dar a conocer las principales tácticas de Satanás para que podamos frenarlas dentro de nuestras propias iglesias. Cada individuo tiene la responsabilidad ante Dios de estar vigilante, de leer la palabra de Dios, la Biblia, y estudiarla en oración, de escuchar atentamente lo que se enseña en la iglesia. Cualquier enseñanza que no esté de acuerdo con la palabra de Dios hay que combatirla, no importa quién la esté presentando, pero hay que combatirlas en amor, suave pero firmemente. Pablo dio un consejo muy bueno a Timoteo en cuanto a esto: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Primera de Timoteo 5:1. El verbo exhortar implica ardor, súplica, es implorar con respeto. Nunca olvidemos que Jesús los ama y murió por ellos tanto como por nosotros. Nuestro propósito no es desenmascararlos, sino controlarlos y conducirlos a la salvación. No olviden mi propia experiencia. La pequeña iglesia que me enviaron a destruir sabía que yo era una bruja, pero no me desenmascararon en público ni me desafiaron. Si lo hubieran hecho, me hubieran matado inmediatamente. No, ellos me dieron amor, me controlaron para que no pudiera introducir doctrinas destructivas y estuvieron orando por mí hasta que me convertí. Estos son los 8 puntos básicos de ataque que Satanás enseña a sus siervos para que destruyan iglesias cristianas. Hacer profesión de fe. Lo primero que un satanista debe hacer es hacer una confesión de fe. Debe fingir que es salvo para ganar credibilidad ante la gente de la iglesia. En las iglesias que hacen llamados para que pasen al altar, la persona pasa al frente, por lo general con lágrimas, y finge obtener la salvación. Si es una iglesia carismática que pone gran énfasis en el don de hablar en lenguas, el satanista habla en lenguas. Esto no es problema. Los demonios pueden fácilmente hablar en lenguas. Recuerdo que cuando Manchan moraba en mí, yo podía dirigirme a cualquier dignatario extranjero en su propio idioma y hacerlo con fluidez. Por eso el Señor enfatiza la necesidad de que haya intérpretes.
Cuando reunís, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno y uno intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Primera de Corintios 14, 26, 28. ¿Cuánto daño hace el que las iglesias no atiendan esta simple advertencia? Es costumbre en las iglesias carismáticas que durante los cultos y reuniones de oración muchas personas hablen y oren en lenguas al mismo tiempo sin que nadie interprete. Los satanistas se aprovechan bien de esto. Cuando yo servía a Satanás solía hablar en lenguas en todos los cultos y reuniones de oración, y lo mismo los demás satanistas que trabajaban conmigo. Nadie interpretaba, maldecíamos la iglesia. Otros tres pasajes que la mayoría de las iglesias pasan por alto son: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu Santo de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Primera de Juan 4, 1, 3. Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre. Lucas 21, 8. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 21, 23. Esto parece ser una de las cosas que causan gran confusión entre los cristianos. Los satanistas pueden utilizar el nombre de Jesús, y lo hacen. Pueden enseñar y predicar de Jesús, pueden usar el nombre de Jesús en sus oraciones, etc. Los pasajes de Lucas y Mateo que citamos muestran claramente esto. Lo único que no pueden hacer es pasar la prueba de Primera de Juan 4. Ellos no pueden mirarnos a los ojos y decirnos: Jesucristo, que es Dios encarnado, murió en la cruz y al tercer día resucitó, al tercer día se levantó de la tumba y ahora está sentado a la diestra del Dios, el Padre. Ese Jesús es mi Señor, mi Salvador y mi dueño. Puede que digan: Jesús me salvó, pero ¿de qué Jesús están hablando? Jesús mismo dijo que muchos vendrían diciendo que eran Él. Puede ser también que lean o reciten alguna confesión de fe en Jesucristo. Ellos pueden leer la Biblia y lo hacen. Si uno les pregunta si Jesucristo, el que vino en carne, es su Salvador, puede que mientan y digan que sí, pero no pueden con sus propios labios hacer la declaración que expresamos más arriba. Dios nos dio un modo de examinarlos. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, usemos la palabra de Dios. Ganar credibilidad. Los satanistas ganan credibilidad dentro de las iglesias cristianas de muchas maneras. Según la iglesia, asisten regularmente. Siempre se pueden contar con ellos para que ayuden en cualquier proyecto. No solo ganan credibilidad de esta manera, sino que también así conocen a la iglesia y sus miembros. En poco tiempo saben quién es un cristiano consagrado y quién no lo es. El dinero es otro buen instrumento. Si la iglesia es grande y rica, ofrendan regularmente y van aumentando gradualmente sus ofrendas hasta convertirse en uno de los principales contribuyentes. En las iglesias pequeñas, donde casi todos los miembros son pobres, no hacen alarde de tener mucho dinero, pero gradual y cuidadosamente aumentan sus ofrendas hasta que muchos de los programas de las iglesias dependen de sus ofrendas. Claro, la hermandad les da el dinero que ofrendan, y el dinero es dinero. Tristemente, esto es cierto, aún en nuestras iglesias cristianas. Es raro encontrar pobres en la directiva de la iglesia. Destruir la costumbre de orar, orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Efesios 6:18. La meta más importante de los satanistas es destruir la oración en la iglesia. Hay tantos pasajes sobre la oración que ni siquiera pudiéramos intentar mencionarlos todos.
Una iglesia fuerte es una iglesia que ora. La oración requiere autodisciplina y tristemente la mayoría de los cristianos pasan muy poco tiempo en oración. Permítame contarle la historia de cómo un satanista destruyó el poder precisamente de la iglesia en la que yo fui liberada. A Rebeca y a mí nos parte el alma recordar lo que pasó, pero no logramos que los líderes de la iglesia nos escucharan. Poco después de quedar yo completamente liberada, nos horrorizamos al ver que el sumo sacerdote del inmenso y poderoso capítulo satanista de la ciudad en que nuestra iglesia estaba situada comenzó a asistir a nuestra iglesia. Yo conocía personalmente a aquel hombre y a su familia desde que yo estaba en el satanismo, y él personalmente nos amenazó a Rebeca y a mí en más de una ocasión. En menos de 2 años aquel hombre y sus colaboradores destruyeron completamente aquella maravillosa y poderosa iglesia. Muchas veces Rebeca y yo suplicamos con lágrimas al pastor y a algunos de los ancianos que frenaran lo que estaba pasando en la iglesia, pero no nos hicieron caso. No podíamos acusar a Roy, no es su verdadero nombre, de ser satanista, porque claro está, no teníamos pruebas. Hubiera sido su palabra contra la nuestra, pero en más de una ocasión tratamos de mostrarle al pastor y a un par de ancianos que el fruto de aquella vida no se conformaba a las escrituras. Esto fue lo que hizo. Roy era muy rico. Se hizo miembro de la iglesia poco después de comenzar a asistir. Afirmaba estar bien cimentado en su conocimiento de la Biblia, lo cual era cierto. Ofrendaba grandes sumas de dinero, asistía a todas las reuniones y actividades y se unió al coro. En aquel tiempo nuestra iglesia tenía cultos de oración en extremo poderosos todos los miércoles en la noche. Todas las semanas de 200 a 300 personas asistían y oraban como un cuerpo unificado. Teníamos cultos de oración tan potentes que el poder del Espíritu Santo literalmente sacudía el edificio. Aquella gente tomaba en serio la oración. Como era de esperarse, la iglesia comenzó a crecer enormemente. Su membresía subió de 300 a más de 1000, grosso para cualquier iglesia. Subió a más de 1000 en menos de un año, en un momento sumamente peligroso para cualquier iglesia. El pastor y los ancianos ya no podían conocer personalmente a todos los miembros. En vez de dividir la iglesia para formar una iglesia hermana y reducir el número de miembros a una cantidad manejable, ampliaron el edificio y la iglesia siguió creciendo con rapidez. Todos pensaban que estaban siendo muy bendecidos por Dios, y era cierto, pero muchos de los recién llegados eran satanistas que se hacían pasar por cristianos. No habían pasado 6 meses de haberse unido a la iglesia cuando Roy pasó al frente y le dijo a la iglesia que Dios había puesto en su corazón una gran carga por los Estados Unidos. Dijo que Dios quería que los hombres de la iglesia vinieran un mediodía a la semana a pasar una hora en oración por el país. Estaba dispuesto a dirigir tal grupo. Todos pensaron que era maravilloso, y Roy adquirió relevancia en la iglesia. Un par de meses más y lo hicieron anciano, y poco después lo eligieron miembro de la junta de directores. A los 4 meses de fundar el grupo Oremos por la Patria, lanzó la segunda parte de su ataque. Junto con su esposa y otros 20 miembros del coro, le dijeron en medio de lágrimas al director del coro que no podían seguir en el coro porque les estaba robando demasiado tiempo del que tenían que pasar con sus familias. Afirmaron que les era demasiado asistir al culto de oración nocturno de los miércoles y luego ir a los ensayos del coro. No tengo ni qué decir que al poco tiempo el director del coro pidió permiso a los ancianos para tener los ensayos durante el culto de oración. Claro, orarían por su cuenta antes del ensayo. Los ancianos estuvieron de acuerdo y los 20 miembros volvieron al coro. El primer ataque había sido un éxito. Como el coro era grande, una buena parte de los miembros de la iglesia dejaron de orar y de beneficiarse de aquellos poderosos cultos de oración. La mayoría de los miembros de la iglesia comenzaron a preguntarse si el culto de oración de veras era de tanta importancia. Como al mes de la victoria con el coro, Roy lanzó otro ataque en una reunión de ancianos y miembros de la directiva.
Les dijo que dado el rápido crecimiento de la iglesia, no se estaba dedicando suficiente tiempo en enseñar a la gente a crecer en el Señor y hablar del Evangelio. Dijo que la escuela dominical no podía hacer ese trabajo. Señaló también que la gente ya no se conocía entre sí como cuando la iglesia era pequeña. Todo lo que decía era válido, pero su solución al problema era suspender el culto de oración grande y dividirse en pequeños grupos de discipulado, donde pudieran ser enseñados individualmente a crecer y evangelizar, y donde a la vez se conocerían mejor. El pastor, los ancianos y la junta de directores se tragaron el anzuelo, el hilo y la plomada. La reunión de oración fue desmantelada y se formaron pequeños grupos de discipulado. Por supuesto, encargaron a Roy la formación de los grupos. Las personas que escogió para que lo dirigieran eran casi todos satanistas. La oración y el poder de la iglesia fue destruido. Rebeca y yo fuimos llorando a hablar con el pastor y algunos de los ancianos. Quisimos mostrarles Biblia en mano que aquellos poderosos cultos de oración eran la espina dorsal de la iglesia. No quisieron escucharnos. De todos escuchamos la misma excusa. Nadie mejor que Roy conoce la importancia de la oración. Vean cómo comenzó el grupo, oremos por la patria. Muchos de los mejores cristianos de la iglesia pronto se fueron a otras iglesias. Como al año la iglesia estaba en ruinas, el pastor se desalentó y renunció, los más antiguos y más fieles miembros de la iglesia se fueron y el poder también abandonó a la iglesia. ¿Ve qué fácil es? ¿Ha pasado o está pasando esto en su iglesia? No se vaya de la iglesia, póngase de pie y luche contra Satanás. Restituya la oración en su iglesia.